Bienvenido René a este nuevo capítulo de Mi Pensadero. Eh, Cambié la tonalidad porque me estaba costando poder, o sea, materializar tu figura, tu ser, digámosle. O sea, obviamente ya te tenía como digámosle, un espectro en mi conciencia y como me costaba hablarte directamente a vos, entonces hablaba en general. Hoy tuvimos ecografía y lo que vengo sintiendo, faltan 2 meses para, más o menos dos meses y medio para lo que vendría a ser tu nacimiento. Y como que yo de a poquito estoy empezando a materializar todo ese amor que se raro que se genera o esa sensación rara que se genera cuando nos enteramos de que venías en camino, que eras un embrioncito hasta que fuiste creciendo, creciendo, creciendo. Ahora, hoy en la ecografía ya se vio bien la cara, se vio bien todo, entonces como que de a poquito uno empieza a formar, a darle forma, a- a traer, no sé, es muy raro la sensación, pero ya quiero empezarte a hablarte a vos, digamos, y decirte, René, yo te digo gordito en la interna, probablemente se me escape, obviamente desde el cariño y desde el amor, pero probablemente cuando nazcas te diga gordito y esa va a ser mi forma de dirigirme hacia vos. Eh, pero es muy loco, y esto lo quiero compartir, para mí mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, todo mi entorno forman una estructura una parte, un pilar muy grande de mi ser, de mi esencia, de lo que representa para mí, de mi amor, digámosle, del porcentaje de amor. Lo que yo conozco fue creado, cultivado, desarrollado a lo largo de toda mi vida. Entonces, esos pilares son importantísimos. Teóricamente, vos eh, venís a no suplantar, pero sí a mostrarme un amor mucho más grande, mucho más profundo, mucho más eh, contundente que el que yo conozco. Entonces, mi pregunta apenas se fue desarrollando esto, la charla que teníamos con tu mamá, era ¿en qué momento sucede eso? Porque debe ser como un rayo, no sé, no hay tiempo para que se construya. Entonces, nada, ahora de a poquito, acercándose la fecha, empiezo a caer en relación de lo que es este amor y empieza a generar un montón de situaciones. Más allá de que ya se me generaron desde el inconsciente y hay muchas cosas que, que- que se te empiezan a crear en tu mente, esta parte nueva es increíble y el día, bueno, obviamente que suceda y que vengas, eh, que salgas de la panza de mamá, que ya tengas que valerte, obviamente desde nuestro cuidado, pero por tus propios medios, va a ser realmente un momento increíble. Entonces, nada, empiezo a dirigirme ya directamente a vos, René, gordito, eh, y de ahora en adelante va a ser así. Y la gente de YouTube, gracias por acompañar, por eso también es público, y esto lo estoy haciendo acá, obviamente para compartir un poco esto, y también porque le tengo más fe a la base de datos de Internet que a la base de datos propia, porque es muy probable, como me ha pasado a lo largo de toda mi vida, que las cosas interesantes que quedaron digitalmente se me pierdan. Entonces acá en YouTube me aseguro que va a estar siempre, por lo menos creo que va a estar casi siempre, a no ser que se funda YouTube y bueno, ahí cagamos, gordito. La verdad que todo esto medio al pedo, pero bueno. Bienvenidos a otro nuevo capítulo. Bueno, dentro de este espacio, una de las cosas que quería hacer era ir dejando reflexiones y buena información, o lo que yo considero que es información útil. Si vos salís introspectivo y reflexivo como soy yo, eh, probablemente te interese, de cosas que creo que son útiles o que pueden llegar a servir para ayudarte a transitar momentos de la vida eh, que van a suceder y que se van desarrollando a lo largo de que vas creciendo y viviendo y siendo. Eh, Obviamente creo que esto lo vas a ver, por ahí lo veas de chico, pero no creo que lo entiendas con la profundidad con la que uno lo intento darlo.
pero de acá a 20 años creo que más o menos lo vas a querer ver o lo vas a entender o lo vas a por ahí procesar mejor y ahí creo que va a tener más eficiencia. Primero porque también no sé qué va a pasar conmigo de acá a 20 años, falta mucho. Obviamente yo quiero y deseo que todo esté, pero bueno, es lindo dejar un recuerdo mío hablándote a vos en este momento, tiempo-espacio. Y segundo, porque también la generación de acá a 20 años va a ser completamente distinta a lo que, como fue 20 años para atrás. Yo me crié en una realidad completamente distinta a la que se crearon mis papás y mis papás se criaron en una realidad completamente distinta a la que se crearon mis abuelos, tus bisabuelos. Entonces es como que, independientemente de lo distintas que fueron las generaciones o que son las generaciones, yo creo que hay valores que tienen que trascender y que tienen que ser intransigentes a lo largo de la vida. Y lo que trato de hacer en este lugar es, en la medida de lo posible, dejar valores intransigentes que creo que nos tienen que acompañar siempre. Yo tengo la hermosa, nosotros, mamá con mamá, tenemos la hermosa tarea de educarte y de darte todas las herramientas, la mayor cantidad de herramientas posible para que puedas desarrollarte en la vida con todos sus matices y con todas las cosas que tiene para nosotros. Entonces, eso me divierte un montón, sinceramente, me parece algo por lo cual estoy sumamente entusiasmado. Es muy probable que la mayoría de las cosas que te enseñe o intente enseñarte o lo que te quede, en definitiva, van a venir del ejemplo y del hacer y del estar presente constantemente guiándote. Entonces, hay muchos rasgos de nuestra personalidad que se te van a pegar por inercia, por el hecho de que son nuestro hijo. Una parte por genética, una parte por vernos actuar y vernos hacer, que esa es la que más me interesa y la que más quiero hacer énfasis una vez que me toque actuar. Y otra que quiero que quede aparte de una filosofía que bueno, que nosotros tenemos en estos momentos, que ahí sí ya es más selectivo, pero que bueno, en un futuro vos verás si estás de acuerdo o no con las cosas que dice el papá y la mamá en este momento de su vida, tiempo-espacio previo a nacer y a ser papá nosotros. Obviamente con esto no estoy diciendo ni que tengo una verdad absoluta, ni mucho menos, ya lo repetí 1000 veces, pero lo voy a seguir repitiendo porque no me interesa estar en ese lugar de tener una respuesta a todas las soluciones. Simplemente lo que pasa y lo que hago en estos lugares es contar a través de las experiencias que vivimos y de las reflexiones que he hecho, que creo que puede llegar a ser útil para vos en un futuro y obviamente para el que lo quiera escuchar. Pero bueno. Hoy la idea es hablar del creer. En el título del capítulo se va a llamar Believe. Believe viene, no en inglés de cipayo, sino por una cuestión de que a mí yo lo tengo tatuado acá. Eh, para mí el creer siempre fue sumamente importante a lo largo de mi vida. Y el Believe viene de la serie Ted Lasso, que fue una serie que me llegó en un momento muy particular y me ayudó un montón a reflexionar un montón sobre un montón de temas. La recomiendo tanto para vos, gordito, en un futuro, aunque ya va a estar media vieja, pero también para la gente de YouTube actual, que me parece una serie que no tiene ningún tipo de desperdicio. Es muy infravalorada, está muy subestimada porque es un poco utópica, pero tiene mucho contenido muy, muy interesante que nos hace pensar y que nos hace reflexionar y que nos acompaña en muchas situaciones de la vida. Pero recomiendo. De ahí viene el título de este capítulo. Y hoy voy a hablar de lo que es para mí el creer. No desde una versión religiosa, sino más bien desde un concepto de vida. Para mí el creer de verdad, es el pegamento que une absolutamente todo lo que somos o lo que hacemos
o lo que sentimos. Porque el creer en vos mismo, el creer en tus capacidades, en creer en tus actividades, en creer en tus valores, en creer en tu familia, el creer en tu país, en tu hogar, el creer en las leyes, el creer en tus sentimientos, el creer en las personas, el creer en... eh, es el cemento que te da la base para prácticamente todo lo que suceda y probablemente va a ser lo que te va a brindar las herramientas más útiles a lo largo del desarrollo de tu vida. El creer en algo y comprometerte con ese creer. Eh, Creo que forma parte estructural importantísima de todo lo que nos atraviesa como seres humanos o seres con alma. El creer es algo que se puede compartir, se puede decir o no, se puede verbalizar o no, eh, pero el creer de verdad es algo que viene completamente desde adentro y que no necesita ser demasiado enunciado, demasiado explicado, demasiado dicho. Algunas personas lo expresan y lo comentan y lo comparten más, otras menos, pero el creer de verdad se nota, es un acto que se nota que no necesita promociones. Es totalmente visible cuando una persona cree en algo y actúa en consecuencia. Actúa en consecuencia es algo muy importante porque creer del pico para afuera no sirve para nada. Creo que creer de verdad nos impulsa al actuar consecuentemente con esa creencia. Por eso para mí, como dije, se puede hablar, no se puede hablar, se puede decir, no se puede decir, uno lo comparte o no comparte, pero el creer en algo eh, se nota implícitamente porque nos lleva a actuar y a hacer y ser de una determinada manera que es consecuente a esa creencia. O sea, los actos, si uno cree de verdad, son realmente consecuentes a ese tipo a esa creencia que uno tiene con respecto a un montón de situaciones. Yo, para mí, el creer a lo largo de mi vida ha sido fundamental y voy a tratar de expresar a través de la experiencia un poquito en qué cosas creo que me marcó mucho el creer, el realmente creer con profundidad. Para empezar, creer en la pasión me hizo desarrollar una pasión, me hizo eh, desarrollar un sueño, desarrollar algo en qué proyectar, algo en qué ir en búsqueda. Y todo nació de medio innatamente, pero a través de la creencia en ese sentimiento que a mí se me generaba, eh, en mi caso, cuando veía o quería o deseaba a través de un deporte. Eh, Ese desarrollo, esa pasión se fue gestando a través de lo que yo, del caso que le hice a la creencia en esa pasión. Después el creer que esa pasión era posible, que ahí se combina con el creer en uno mismo. Cuando uno cree en uno mismo y cree que tiene las posibilidades de hacerlos y que tiene la oportunidad de hacerlo, por más iluso que parezca, en mi caso fue de chico, pero en general puede suceder en cualquier momento de la vida, creer en tu capacidad, en lo que vos sos, en lo que vos querés y deseás, abre esa posibilidad y uno empieza a creer en esa posibilidad. Entonces, creer en esa posibilidad también hace que uno actúe en consecuencia y se vaya posicionando y se vaya generando el espacio para ir en búsqueda de ese sueño que se creó originalmente a través de una pasión. Entonces, creer en uno mismo es muy fácil de decir de adentro para afuera. Más adelante, hoy, por ejemplo, más de grande y racional, hay muchas veces que la razón se contrapone contra el creer, que eso no me gusta, y ahí es donde
tengo sentimientos encontrados y ahí se genera una disyuntiva dentro mío, pero para mí el creer en uno mismo y en lo que sos y en el trabajo y en el sacrificio te llevan a crecer y a desarrollarte y te va generando ese canal en donde empiezan a suceder cosas. No sé qué tipo de cosas van a suceder. Por ahí son las que esperabas o las que deseabas. Por ahí no son exactamente las que deseabas, pero se empiezan a generar cosas y ahí se empieza a generar el tránsito de la vida en donde uno empieza a sumar experiencias y a empezar a vivir y a experimentar todas las cosas que uno más o menos aprende en el desarrollo de la vida. Cuando vos crees en vos mismo, vos venís con una dosis de habilidades que todos venimos con cosas que nos salen más fácil, cosas que nos salen, que nos cuestan más. Vos vas a, al creer en vos mismo, vos vas a poder hacer mejor uso de todas esas habilidades que vos tenés y poder exprimirlas y desarrollarlas de la mejor manera. Y también vas a poder trabajar las cosas que tenés que mejorar. Eh, y todo esa negociación, eh, no es la palabra negociación, bueno, no sé cómo es la palabra. Em, todo eh, esas situaciones que se generan a lo largo de un proceso de crecimiento en cualquier disciplina, tienen que estar alineadas al creer en que se puede mejorar, al creer en que se puede trabajar, y no importa el contexto, la situación en la que nos encontremos, eh, creo que siempre se puede aspirar a crecer, por más ínfimo que sea, si uno acompaña ese trabajo con la creencia de que se puede lograr. Bueno, lo mismo, esto no quiere decir, o sea, tenemos un techo, hay veces que los límites existen, no es tan romántico, pero sí creo que siempre se puede trabajar y además también después nos podemos sorprender. Lo he dicho en el pasado en otros capítulos, pero creo que a través del creer esto nos impulsa a un terreno desconocido que no sabemos a dónde puede terminar. Y lo más importante también de creer en vos mismo es que cuando la gente te ve creer en vos mismo, te ve creer en tus capacidades y y tener expectativas en vos, eh, y creer en que vos podés crecer y que podés mejorar, y vuelvo, repito, puede ser en cualquier ambiente de cualquier cosa, puede ser a nivel personal, a nivel profesional o a nivel de relaciones sociales. Cuando vos crees en vos mismo, y de verdad, la gente de afuera lo nota. Y cuando la gente nota lo que vos crees en vos mismo, empieza a creer en vos y en lo que sos capaz y en lo que podés hacer. Y esas expectativas de vos para vos y de los de afuera para vos, que son muy retroalimentativas, eh, y es algo sumamente importante en las relaciones. Creer en vos y creer en los demás. Que los demás automáticamente van a empezar a creer en vos. Y ese círculo, de esa bola de nieve que se echa a andar, es muy nutritiva para ambas partes. Y además también inspira, es un halo de luz que irradia y que genera un montón de nuevas situaciones que hacen todo muchísimo, muchísimo más interesante y que volvemos a lo mismo, repito, nunca sabes en qué van a terminar y de qué manera se genera ese desenlace. Con respecto a lo último, yo siempre dije que el haber, si bien yo siempre tuve la autoestima muy, muy alto en ese sentido, lo vas a ver cuando crezcas, em, el hecho de que mi familia haya confiado plenamente en mí y haya tenido expectativas en mí, eh, fue, fue nafta y fuego. Fue realmente algo que hizo que se potenciara todas las cosas que sucedieron alrededor. A medida que se fue potenciando y uno va creyendo, también empieza a arriesgar y a apuntar y a aspirar y a tener ambiciones
en terrenos desconocidos, que antes no sabía, que no habías transitado y que no habías vivido, y se empiezan a generar esas experiencias que uno nunca sabe eh, qué desenlace van a tener, pero que probablemente si uno no creía o no tenía ese convencimiento de ir en búsqueda de, probablemente no sucedía. En mi caso, yo fui en búsqueda de un tenis que no conocía. Nosotros venimos de una familia del básquet que no tiene nada que ver y había que arriesgar por un sueño que no sabíamos a dónde iba a terminar. Tenía que empezar a viajar lejos de casa, lejos de la seguridad de papá de mis papás y mi mamá, en un ambiente que desconocíamos por completo, de un deporte individual que no teníamos conocimiento, que no sabíamos cómo se desarrollaba, que nos llevó, obviamente, a vivir un montón de situaciones nuevas y algunas hermosas y otras no tan gratas. Pero ese creer en vos, en tu sueño, en tu pasión, en uno mismo, el creer de la familia para con vos, inevitablemente fueron generando el espacio para que yo arriesgara, para que uno tome el riesgo de ir en búsqueda de algo que no tenía ni idea dónde podía llegar a terminar, ni tampoco qué podía llegar a ser. Como todo en la vida también, eh, los caminos desconocidos, los caminos nuevos, esos riesgos que uno toma van a venir acompañados de momentos malos. Eh, pero a través del creer y de estar convencido, esos momentos malos se van a transitar de otra forma. Se van a poner dentro de un contexto, se van a entrar dentro de un sentido, dentro de un marco. Y uno va a aprender a navegarlos de una manera mucho más productiva. Y sin importar la gravedad o la intensidad, ni lo largo que sea el momento malo que uno vive, que también cuando se dé vuelta la situación, porque como todo en la vida va y viene, va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos y va a haber momentos buenos, es haberte aguantado el creer en el momento que estaba la cosa mal, va a reforzar muchísimo el creer en el momento que las cosas sucedan. Si abandonas a la mitad, probablemente no llegues. Pero si vos crees y seguís, y viene el momento malo, ese refuerzo al momento, al creer que te da el vivir el momento grato y lindo, es una experiencia que vale mucho la pena vivir. Entonces, pensátelo dos veces, gordito, antes de abandonar, a mitad de camino, por más difícil que parezca, porque la recompensa cuando las cosas salen son muy, muy gratificantes. Y uno no vive solamente del momento bueno, eh, como tampoco vive solamente del momento malo, pero sí el combo de los dos y el haber podido vivir las dos partes le da como un condimento increíble a la experiencia vivida, porque es lo que el orgullo personal toca otra dimensión, realmente. La vida es mucho más linda compartida. eh, Cada uno elige cómo vivir su vida. Yo creo que la vida es mucho más linda compartida. eh, por eso es importante creer en las demás personas. eh, en este caso, ya sea en la familia, hay que creer siempre en la familia, hay que creer siempre en tu compañera o compañero o lo que sea. eh, Hay que creer en los amigos, hay que creer, por ejemplo, en mi equipo, creer de verdad, porque creo que a partir de esa creencia que genera la conexión entre las partes, se potencia todo muchísimo más y realmente logras llegar a lugares que probablemente solo no podrías. Eh, yo siempre, a lo largo de todos estos capítulos, hice mucho énfasis en el poder individual y en la potencia que tiene el poder individual,
pero también hice mucho énfasis en lo importante y lo lindo y lo fructífero que es eh, compartir la vida con gente con la que conectás. Creer en esa gente es lo que te hace conectar. Creer en, como hizo mi familia, creer en mí, como yo creo en mi familia, en los amigos, en Flor a lo largo de todos estos años, eh, que éramos muy chicos, no teníamos ni puta idea de qué se trataba la vida, y nosotros creímos en nuestro amor y creímos en, en- en lo que teníamos y fuimos construyendo y hasta acá estamos, 16 años después. cre- Creer en mi equipo de tenis, en mi entrenador, en Fer en su momento, en Johnny hoy en día, en Mati, en Juan, en Santi, en Agus, creer en todos ellos, en Walter, creer en todos ellos, nos hizo conectar y nos hizo crecer y nos hizo generar un mejor círculo y potenciarnos mutuamente en los momentos buenos, en los momentos malos. Creer no es solamente en los momentos que las cosas son fáciles, creer también es en los momentos que las cosas son difíciles, y sobre todo cuando estás en una relación personal, que no necesariamente van a ser y obrar y actuar de la forma que vos crees o vos querés o vos harías. Y eso también en definitiva es lo que lo hace interesante y lo que lo hace importante. La diferencia de perspectivas, la apertura mental para otras formas y realidades y maneras. Creer en las relaciones te hace crecer porque te hace ver la realidad de otra manera distinta. Y eso siempre va a ser muy útil y muy lindo y muy fructífero. Entonces, creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Porque si conectás y te das cuenta todo lo que vos tenés para brindar creyendo en vos mismo, todo lo que vos tenés para brindar a la otra persona y todo lo que la otra persona te tiene para brindar para vos, creo que es es un combo espectacular. Y repito, para mí es la manera en la que mejor se puede aprovechar la vida y compartida tiene eh, todo es mucho, mucho más lindo. Los momentos buenos son más dulces, los momentos malos son menos amargos. eh, y todo te ayuda a crecer y aprender y a desarrollarte. Entonces, prestarle atención, desde mi recomendación, creo que eso es sumamente importante. Em, Habiendo dicho esto y cerrando con algo sumamente romántico, en el sentido romántico conceptualmente de la vida, no romántico de amor, de pareja. em, no nos dejen, o sea, hay mucha superficialidad hoy en día, no sé cómo va a ser en 20 años, supongo que probablemente sean, no sé, no voy a especular al respecto. Em, pero hay que creer en el amor. Nunca está de más creer en el amor y defenderlo con pasión, con honestidad, con sinceridad, con compromiso. Muchas veces por defender nuestra individualidad, a la cual yo le pongo mucho, le doy importancia, nos corremos y no defendemos ese amor colectivo que, que creo que es muy importante y que siempre trae cosas interesantes y muy lindas de la vida en general. Entonces, por lo que dije antes y por esto, defende, mi recomendación, vuelvo a decirlo, es defender el amor. Vale la pena eh, arriesgar y lastimarse incluso defendiendo el amor. No protegerse y salvaguardarse en pos de no sufrir y no tener ninguna cicatriz. Ya lo vimos en los capítulos anteriores que las cicatrices van a estar igual, las quieras o no las quieras. Entonces, ya que si te vas a hacer cicatrices, que sean cicatrices apostando a cicatrices que valen la pena vivir. No, cicatrices porque sí. Tampoco te hagas daño al pedo por cosas que no valen la pena. Una de las razones por las que decidí hacer este capítulo hoy, de hecho estaba
planeado para un poquito más adelante, es porque yo este último mes que vengo de competir, flaqueé un montón en la creencia. Uno se pone medio grande, tiene miedo que se lo coma la biología un poquito y que empiece la curva descendiente, deportivamente hablando estoy. Y hay veces que uno duda. Las cosas que yo digo acá no necesariamente quiere decir que yo las tenga claras, o sea, las haga y las represente constantemente, inmaculadamente. Eh, la vida es mucho más compleja que un video en el cual uno habla y dice lo que uno cree desde la razón, cómo son las cosas. Va a haber momentos en los que esa creencia en vos mismo flaquee, por sea cual sea la situación o el contexto. Eh, a mí en el último mes me pasó. Ahí es el momento donde los golpes entran un poquito más, pero ahí es el momento donde uno tiene que ponerse fuerte, generar esa corteza, ese callo mental en el corazón, en el alma, levantarse y seguir creyendo. Porque desde mi experiencia, 32 años y habiendo vivido muchas experiencias buenas y malas, de hecho, al lado del tatuaje de Believe, tengo uno que se llama Onward Forward, que ya vamos a hablar más adelante. Pero levantarse frente en alto y seguir creyendo, creo que eh, es un aspecto fundamental. Y, y te lo digo desde la experiencia de una persona que ha tambaleado muchísimo y que ha perdido la fe, la creencia en uno mismo a veces, se ha sacudido la amargura y ha intentado dentro de la forma que podía, mejor o peor, seguir creyendo y seguir tirando para adelante. Porque como dije también en un capítulo anterior, y esto es algo muy importante, no hay que subestimar a una persona, no hay que subestimar una mente convencida. Ojalá tuviese el convencimiento que yo tenía a los 15 años de que iba a ser quien soy hoy. Eh, Ojalá extraño esa sensación, ese superpoder. Y ese superpoder no es ficticio, ese superpoder existe. El poder en creer en uno mismo, en estar convencido de algo y darlo todo por ese algo, es uno de los pocos superpoderes que existen. Y me encantaría recuperarlo. La razón, por ahí muchas veces, eh, la conciencia y la razón y ser consciente de todo lo que pasa por ahí muchas veces se pone en contra de eso, pero créeme que todos los días lucho por recuperar un poquito de ese convencimiento que tenía cuando tenía 17, 18 años y está convencido que todo lo que me pasó me iba a pasar. Es un trabajo constante, hay momentos en los que sale innatamente, hay momentos en los que hay que lucharlo un poco más. Yo me encuentro en uno de esos momentos, eh, pero vale la pena intentarlo y vale la pena ir en búsqueda de, porque como dije y repito, no hay que subestimar una mente convencida, convencida en lo que sea. Creo que es algo sumamente importante. Cierro con lo mismo que dije al principio. Todo lo que me dio esta vida vino de la mano del creer en algo, en creer en mí, creer en el deporte, creer en mis amigos, creer en mi familia, creer en mis valores, creer en lo que representan esos valores, o creer en los valores que me enseñaron mis padres, creer eh, en lo que representa Argentina para mí, creer en lo que representa eh, el hogar para mí, creer en lo que representa tu mamá para mí, creer en lo que representas vos. Em, Creer me llevó a todos lados. Eh, Fue el pegamento que me hizo, conectó mi capacidad, las capacidades de los demás, un deporte, eh, mis virtudes, fue lo que hizo que todo se uniera para bien o para mal y me hiciera vivir las experiencias que viví. Entonces, mi recomendación, René, eh, apostá a creer que vale la pena.
y que es una herramienta fundamental para jugar este juego de la vida que es tan raro, tan complejo, pero es tan hermoso y tan especial. Estás por venir, falta poco y me emociona un poquito. eh, Seguramente en algún momento aparezcas eh, de bebé, pero estoy muy entusiasmado por este trabajo de educarte. Gracias a todos también por estar, por compartir y nos vemos la próxima.